Imaginemos por un momento que estamos navegando en un barco en medio de una tormenta en alta mar. Y el viento sopla por donde quiera con furia y las olas pues a nuestro alrededor se ponen con una fuerza imponente. En medio de esta tempestad tenemos dos opciones. O podemos confiar en un capitán experimentado, uno que conoce bien las aguas, que tiene un carácter forjado, que ha navegado a través de estos tormentos similares anteriormente, que tiene una preparación rigurosa. O la otra opción, podemos seguir pues a un novato, a uno que nunca pues ni siquiera ha subido a un barco, o peor, uno a lo mejor que tiene historia de 3 naufragios, o que tiene historial de tener una tripulación rebelde. El capitán experimentado no solo tiene el conocimiento necesario, sino también la habilidad para guiarnos de manera segura a través de la tormenta. Su experiencia, su sabiduría, su preparación son cruciales, hermanos, para nuestra seguridad y bienestar. Por el contrario, alguien sin la capacitación, la preparación o el temperamento adecuado pone en riesgo la vida de todos a bordo. En medio de una tormenta, el capitán del barco no solo enfrenta el desafío de mantener el rumbo correcto, sino también que debe tomar decisiones cruciales bajo la presión extrema. Su responsabilidad es garantizar la seguridad de todos a bordo, lo que implica una serie de tareas vitales. Primero, el capitán, por ejemplo, tiene que leer y entender las condiciones meteorológicas y marítimas con gran precisión. Esto significa interpretar los informes del tiempo, pues observar las olas y ajustar la navegación en consecuencia. Además, tiene que coordinar la tripulación, asegurándose de que cada miembro de su equipo esté en su lugar y realizando sus tareas adecuadamente. La comunicación clara y efectiva es crucial para manejar la tormenta con éxito. El capitán también debe mantener y transmitir la calma en medio de la tempestad y la confianza para evitar pues el pánico y para tomar decisiones bajo presión, como ya mencioné. Al igual a este capitán experimentado, preparado y capacitado, es esencial y vital para la seguridad y el éxito de un viaje en medio de una tormenta, un pastor bíblicamente calificado es vital para la salud y crecimiento espiritual de la iglesia. Un mal pastor, uno autonombrado, uno que no ha sido llamado por Dios, sino por su propio deseo egoísta, un hombre que no reúne los requisitos bíblicos, o peor, como vimos la semana pasada, una mujer, siempre va a terminar como el fracaso del Titánico. Podríamos seguir con la comparación, hermanos, pero creo que pues ya entendamos bien. Un buen pastor, como un capitán, tiene responsabilidades claves que son esenciales para la salud y el crecimiento espiritual de la congregación. Algunas responsabilidades que tiene un pastor: tiene que predicar y enseñar la palabra de Dios. Uno de los roles primordiales de un pastor es predicar y enseñar la Biblia con una fidelidad y claridad y con autoridad también.
Debe estar comprometido con la integridad de la palabra y con una correcta interpretación y aplicación de las Escrituras en la vida diaria, y debe estar preparado para poder también refutar a las falsas doctrinas y enfrentar el error cuando sea necesario. Pues otra de las tareas, el pastor tiene que pastorear y cuidar al rebaño. Un buen líder espiritual se preocupa por el bienestar emocional, espiritual, físico también de sus miembros, visitando, consolando, aconsejando, velando por las almas de las ovejas. Otra tarea, guiar en la disciplina y en la corrección, la exhortación. Parte del rol de un pastor es ayudar a mantener la pureza y la salud espiritual de la iglesia. Esto implica confrontar el pecado con amor, pero también con firmeza, ofreciendo corrección y guiando a los hermanos hacia la restauración con Dios, y también aplicando la disciplina bíblica cuando sea necesario, con amor y gracia, pero también a veces con mucha firmeza y con autoridad. Otra de las tareas, equipar a los santos para el ministerio. Un buen pastor no solamente lidera, sino también capacita a otros a servir. Esto significa identificar y desarrollar los dones en los demás y las habilidades de los miembros de la iglesia, brindándoles oportunidades para ministrar y servir. El entrenamiento, hermanos, y discipulado son clave para preparar a los creyentes a cumplir su propósito en el cuerpo de Cristo. Una última es proveer visión y liderazgo espiritual. Un pastor proporciona dirección espiritual en la iglesia, guiando con una visión clara que esté basada en la palabra de Dios, no en sus propios pensamientos. Esto incluye establecer metas y estrategias para el crecimiento espiritual de una congregación, la capacidad para discernir la voluntad de Dios también, y liderar con sabiduría y oración es esencial para dirigir la congregación en el cumplimiento de su misión. Es solo un resumen breve de algunos cuantos de las responsabilidades de los pastores. En nuestra prédica del día de hoy exploraremos, hermanos, la importancia de la calificación bíblica para los pastores, y también vamos a ver que todo hombre debe buscar estas mismas cualidades en su propia vida. Vamos a leer el pasaje, 1 Timoteo 3, 1 al 7. La palabra de Dios dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. La primera frase aquí en capítulo 1, nosotros sabemos que no hubo divisiones, entonces Pablo termina hablando del rol de la mujer. Bueno, desde el capítulo anterior, desde el versículo 7, 8, 9, empieza a hablar de la respuesta del hombre en la iglesia, de orar y de dirigir y de guiar, y luego da instrucciones a la mujer, y ya vimos pues su comportamiento y su rol dentro de la iglesia, y ahora él cambia de nuevo a los varones, y él dice palabra fiel. Pablo acaba de describir todo esto acerca de las mujeres que no deben de estar en esa posición de autoridad dentro de la iglesia,
pero él tampoco quiere dar la impresión de que solo por el hecho de que tú eres hombre, que te corresponda un lugar de liderazgo en la iglesia. Muchas mujeres dicen, es que no hay hombres calificados, entonces pues la mujer tiene que levantarse. Pues claro que no. O sea, o tenemos que nombrar a alguien, o alguien tiene que levantarse, un hombre, aunque no esté calificado. No, Pablo dice, palabra fiel. Y él quiere decir con eso de que es algo verdadero, es un dicho verdadero. Es algo que él dice es una palabra digna de ser recibida por todos, sin controversia, lo que él ahora va a explicar. Y el oficio que Pablo describa, es el oficio de obispado. A lo mejor usted no está pues familiarizado con esa palabra, pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra episcopos. Literalmente significa el que vigila, un vigilante. Un obispo es alguien que supervisa en la iglesia, es un líder. Tal persona a veces es llamada anciano, con la palabra presbúteros en griego, o pastor, con la palabra poimen. Como en Hechos capítulo 20, vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos tiene que decir aquí. Algunos creen que son tres oficios diferentes, que hay pastores y luego hay obispos y luego hay ancianos. Entonces tenemos que dividir y tenemos pastores, el pastor principal, y luego tenemos ancianos y luego tenemos otros líderes que son obispos, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios porque siempre es nuestra autoridad. Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo está dando instrucciones. Aquí él dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo está hablando en una forma plural, dice los ancianos de la iglesia singular. Entonces es la primera cosa que vemos aquí. Vamos a brincar al versículo 28 porque lo que nos importa es lo que viene aquí. Él dice, por tanto, sigue hablando, recuerden, sigue hablando a los ancianos. ¿Sí? Estamos hablando con los ancianos. Y él dice en 28, por tanto, mirad por vosotros, ¿quiénes? Ustedes los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar o pastorear a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí, hermanos, lo que vemos, y también lo vemos en 1 Pedro 5, 1 y 2, no lo vamos a ver, pero en 1 Pedro 5, 1 y 2, vemos esas tres palabras griegas que se refieren a la misma persona, al mismo oficio. Entonces, estas palabras, pastor, anciano, obispo, son intercambiables. O sea, no hay un pastor y luego hay otros que son ancianos y luego hay otros que son obispos. No es así, hermanos. El pastor es un anciano y el anciano es un obispo y el obispo es un pastor y el obispo es un anciano. O sea, son intercambiables. Pero también tenemos que entender, y lo vemos aquí en este versículo 17 y también el 28, que la Biblia es clara que cada iglesia debe ser gobernado por una pluralidad en el liderazgo. Es la misma persona, y en todas las iglesias en el Nuevo Testamento vemos pastores plural en una iglesia singular. No lo vamos a ver, pero en Tito 1:5, el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta y él instruyó que nombrara ancianos plural en cada iglesia, cada ciudad singular. Santiago 5:14 instruyó a los lectores a llamar a los ancianos de la iglesia, los ancianos plural de la iglesia singular. En Hechos 14 vemos que Pablo y Bernabé nombraron, ellos dos, ancianos plural en cada iglesia. El libro de Hechos indica que había ancianos plural
en la iglesia de Jerusalén singular. Entonces, una y otra vez se hace referencia a una pluralidad de ancianos en cada una de las diversas iglesias. Eso es lo que vemos. Lo que nunca vemos, hermanos, en las Escrituras jamás es un hombre que se autonombra pastor. Fíjense en los versículos que leí. Pablo deja a Tito en Creta para nombrar ancianos. Pablo y Bernabé nombraron ancianos. Pablo instruye a Timoteo que él pues nombrara a un liderazgo y luego da las cualidades, las calificaciones. Lo que nunca se menciona, hermanos, es un hombre autonombrado como pastor. Que diría, ¿sabe qué? Tengo algo en contra de esa congregación donde me reúno, pero yo voy a salir y voy a poner mi propia iglesia. Ustedes saben que aquí en Zacatecas hay una docena, si no cientos de iglesias con pastores autonombrados. Esas iglesias jamás deberían existir. De hecho, la misma palabra de Dios solamente habla en términos de falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas que harían eso, ¿sí? Cada pastor tiene que ser nombrado, no puede acudir, no puede decir, no, es que Dios me nombró, no, es que solamente Dios me llamó, no, solamente es la unción del Espíritu Santo, es mi llamado. No, este hombre tiene que pasar por un nombramiento, un reconocimiento para ser pastor. Por eso es una de las quejas de los católicos contra los evangélicos. Es que cualquier hombre puede abrir su cochera y poner un letrero y predicar la palabra y puede autonombrarse pastor. Y eso no debe de ser, hermanos. Esos lugares deben de cerrar ya, porque no son legítimas esas congregaciones. Ahora, siempre es ancianos en una iglesia plural y nunca hay un hombre autonombrado. Ahora, en otros pasajes se hace referencia también a una pluralidad de ancianos, aunque no se utiliza la palabra presbúteros en sí. En su epístola a los Filipenses, Pablo se refiere a los supervisores en plural, es el plural de episcopos y diáconos en la iglesia singular. El escritor de Hebreos llamó a sus lectores a obedecer y someterse a los líderes, plural, que velaban por sus almas. Pablo exhorta a sus lectores de Tesalonicenses a apreciar a los que trabajan diligentemente entre vosotros y se encargan de vosotros en el Señor y os instruyen, es plural ahí también. Es una clara referencia a los supervisores, los líderes, los pastores en la iglesia. Entonces, la pluralidad de ancianos es una protección para el mismo pastor, para los mismos pastores y líderes, ¿sí? Para protegernos de caer en pecado y para el rebaño también de no ser manipulado o engañado por un líder abusivo. Entonces, ninguna iglesia debe tener un solo pastor y aquí pues vamos a estar viendo. Ahora, nosotros debemos, y cada iglesia debe siempre estar en búsqueda de hombres fieles en su congregación que tienen el deseo de servir y al mismo tiempo que se reúnen los requisitos. O sea, siempre estamos en búsqueda, hermanos. No es que llegamos a tener, ya somos 4 pastores, entonces ya no se ocupa más. Ya no se ocupa más líderes aquí. No, hermanos. Si la iglesia llega a tener 10 pastores, pues gloria a Dios. Y vamos a seguir creciendo y Dios va a multiplicar el trabajo entre nosotros y vamos a alcanzar más gente. Pero la iglesia nunca debe de dejar de buscar a esos hombres fieles. Y tú puedes, a lo mejor tú piensas, pero estas calificaciones pues no se apliquen a mí porque yo no siento el llamado del pastorado, yo no siento el llamado de Dios, yo no tengo deseo de lidiar. Bueno, sin embargo, Pablo aplica la gran mayoría de estas cualidades, de caracteres, de atributos
a todos los creyentes en sus otras cartas. A través de todas las cartas encontramos todos esos caracteres de hombres maduros en la fe. Así que en ese sentido, ya sea que tengas el llamado o no, estas cualidades deben ser las metas en tu vida cristiana. Aunque seas hombre o mujer, menos este deseo de gobernar o lidiar o deseo de ser pastor, ¿sí? Todos los demás, pues, son claros indicadores de un carácter consagrado y de madurez espiritual e indican la verdadera medida de un hombre de Dios. ¿O tú crees que por no ser pastor, que no tienes que procurar ser un hombre pues intachable? ¿Tú crees por no ser pastor que tú puedes ser un hombre de 2 mujeres? ¿O tú puedes ser mujer una adúltera porque pues no quieres, acaso no quiero ser pastor, no tengo el llamado? ¿O tú crees que por no tener el llamado que tú puedes ver la pornografía y meterte en todo eso y ser un hombre con ojos para otras mujeres? ¿O tú crees que por no tener el llamado al pastorado que no tienes que procurar ser un hombre sobrio, prudente, decoroso, no pendenciero, no avaro, no dado al vino? ¿Acaso no? Yo puedo emborracharme. ¿Por qué? Porque pues no quiero ser pastor. No, hay otras prohibiciones en la Escritura para el borracho, que él va al infierno, hermanos. O sea, entonces no podemos embriagarnos solamente porque yo no quiero ser pastor. ¿Tú crees que no tienes que gobernar bien tu casa, varón? O sea, que tú no tienes que tener a tus hijos en sujeción, o que no tienes que tener un buen testimonio. No, mis hermanos, cualquier hombre y mujer debe procurar ser un hombre y una mujer maduro. Alguien dijo, y Sujel Michelin lo citó en una predica acerca de ese tema. Él cita a una persona, no se sabe, él no dijo quién era, pero dice: lo más extraordinario de la lista de cualidades que aparece en 1 Timoteo 3 y Tito 1 es que no tienen nada de extraordinarias. Es el punto, hermanos. No hay nada extraordinario en esta lista. Es la medida de un hombre y una mujer maduro. John MacArthur dice: Pablo nada más está diciendo que es necesario que el pastor sea un hombre maduro espiritualmente, y así es como luce un hombre maduro, sea pastor o no. No todos los hombres maduros deben ser pastores, pero todos los hombres de la iglesia debemos estar dispuestos a servir y no tener ningún impedimento de carácter que nos impida servir. Es la meta de todo hombre, lo que vamos a estar viendo hoy en esta noche. Ahora, versículo 1, regresamos a 1 Timoteo 3. Dice: buena obra desea. Dice él que, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La idea no es qué bien por ti, tú deseas un lugar de liderazgo espiritual. Eso no es la idea. Aunque este puede ser un deseo, y en un pastor verdadero es un deseo honorable, es un deseo noble, es un deseo piadoso. Pero la idea más bien es que esto es bueno, noble, un trabajo honoroso. Timoteo, tienes que buscar a hombres buenos, nobles y honorables. Y es un buen deseo si alguien tiene el corazón para hacerlo, para servir. El liderazgo espiritual en la iglesia no tiene que ver, hermanos, con títulos. No tiene que ver con honor y con gloria personal. Se trata sobre la obra. Es una buena obra, pero es un trabajo doloroso. Es un trabajo difícil. El ministerio, hermanos, del pastorado no es una ocupación de un hombre ocioso, sino una labor dolorosa. Y es triste porque hay muchos que dirían: oh, cómo quisiera yo ser pastor para no tener que trabajar y quedar en mi casa todo el tiempo. Ay, qué bonito es eso. Ahora, desafortunadamente, pues aquí en nuestra cultura, muchos pastores han sido mal testimonio en cuanto a la ética del trabajo y aprovechan de sus ovejas
para hacer lo que ellos quieren hacer y lo que les dé la gana. ¿Sí? Pero eso no es el trabajo del pastor. Muchos otros pastores, hermanos, se creen empresarios, se creen reyes, se creen intocables, ungidos. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Quién eres tú para contradecirme? Yo soy el intocable. Yo soy el rey aquí. Pero esos conceptos contrastan claramente con la forma en que las Escrituras presentan a los líderes espirituales. No lo busque, pero en 2 Timoteo 2, por ejemplo, Pablo describe al pastor como maestro, como soldado, como atleta, como labrador, como obrero, como utensilio, y como esclavo. ¿Sabe lo que no dice Pablo ahí? Empresario, rey, jefe. Eres un esclavo nada más. Esas 7 imágenes evoquen ideas de sacrificio, de trabajo, de servicio. Nuestro Señor, cuando Él mencionó el liderazgo espiritual, siempre usaba la metáfora del pastor, de un pastor que cuida el rebaño de Dios. La figura del pastor es adecuada, hermanos, porque un pastor ejerce labores de dirección, de alimentación, de crianza, de consuelo, de corrección, de protección. Son las obligaciones de cada pastor. El pastor de ovejas, pues en la mayoría de las culturas, en el campo no tenía estatus social, hermanos. Los pastores ocupaban el lugar más bajo de la escala social. El liderazgo bíblico, hermanos, se caracteriza por ser una posición de servicio, humilde y amoroso. Los líderes designados por Dios deben actuar como estos humildes siervos, en lugar de monarcas autoritarios, como trabajadores serviciales, en lugar de celebridades. Quienes aspiren a liderar al pueblo de Dios deben ser principalmente modelos de sacrificio, devoción, sumisión y humildad. MacArthur también dice: el liderazgo en la iglesia no se gana por antigüedad, no lo compra con dinero o hereda a través de los lazos familiares. No lo reciben los que tienen éxito en los negocios o las finanzas. No se distribuye en base a la inteligencia o el talento. Sus requisitos son carácter íntegro, madurez espiritual y sobre todo la voluntad de servir con humildad. Jesús nos demostró eso, ¿no? En su ejemplo, al inclinarse para lavar los pies de sus discípulos, una labor que usualmente fue realizada por el esclavo más bajo en la casa. En caso de que el Señor del universo lo hiciera, ningún líder de la iglesia tendrá derecho a considerarse como un rey. Como ancianos, hermanos, debemos liderar a nuestra congregación de manera humilde. El pastor el pastor se determina la dirección de la grey. Ninguna iglesia puede tener éxito si sus líderes fracasan en su tarea. Y ningún rebaño puede sobrevivir y prosperar si sus pastores tratan de cambiar sus varas por tronos, dijo MacArthur. Y tristemente lo que ha sucedido en la mayoría de las iglesias. Tienen reyes de casa, no tienen servidores. Entonces el que desea el obispado, hermano, buena obra desea. Pero debe ser un deseo piadoso. Un deseo que lo va a llevar a lavar los pies de los hermanos. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea. Dios tiene requisitos, hermanos, específicos para los líderes de la iglesia. El carácter y la eficacia de cualquier iglesia está directamente relacionada con la calidad de su liderazgo.
Es por eso que las Escrituras enfatizan la importancia del liderazgo calificado de la iglesia y delinean estándares específicos para evaluar a aquellos que servirían en esa posición. Es interesante y también significativo, que la descripción de Pablo de las calificaciones se enfoca más en el carácter que en la función. O sea, es porque un hombre está calificado por quién es el hombre, no por lo que hace el hombre. Los líderes no deben ser escogidos porque se ofrezcan voluntariamente o porque aspiren la posición a más, ni siquiera porque sean líderes natos, como muchos dirían. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a que tanto coinciden con los requisitos que se mencionan aquí. Los requisitos para el liderazgo no tienen nada que ver con el talento. Vamos a ver, ni siquiera hay uno que se trata del talento del hombre. Pablo no le dijo y Dios no le dice, sal y consigue el hombre más talentoso. Ser un buen orador no hace una persona un buen pastor, ni calificado para el liderazgo espiritual. Tener dones naturales no hacen calificado a una persona para el liderazgo espiritual. Lo que uno hace voluntariamente, en tiempo, en dinero, no lo califica para el liderazgo espiritual. Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado. Y un carácter consagrado que vaya de acuerdo con estos claros criterios, hermanos. Es necesario que cada anciano posee todos los atributos mencionados aquí. Pero cada pastor estará más dotado en algunas capacidades que en otros. Los ancianos se complementan entre sí sus fuerzas, pero es necesario que el obispo sea. Hay iglesias, y yo lo he escuchado desde que he llegado aquí, que han dicho, es que eso es lo ideal. Es lo ideal de un líder, de un pastor, pero nosotros sabemos que ningún hombre reúne esos requisitos. No hay ningún hombre que se reúne a los requisitos, entonces es lo ideal, pero vamos a elegir pues uno que pues a lo mejor se reúne 4 o 5 de estos. O a lo mejor tiene una madurez, pero no se reúne todos, pero es que ningún hombre se reúne todos esos requisitos. Entonces, ¿por qué Pablo usó la palabra que sea necesario? Porque es necesario. Ahora, vamos rápido a ver esas cualidades. No vamos a profundizar mucho aquí. ¿Por qué? Porque hay 17 atributos aquí. Entre 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde se presentan los requisitos de los hombres maduros, hay 20 cualidades, 20 atributos de un hombre maduro. Aquí en Timoteo hay 17. Ahora, los varones, los viernes en el estudio de varón, estamos estudiando cada uno de esos atributos y estamos profundizando cada viernes cuando tenemos una reunión, un atributo. Entonces yo no voy a profundizar nada aquí, vamos a la superficie. Pero a las mujeres, deben de calificar a tu esposo. A los esposos, debes de calificarte a ti mismo. La primera reunión de varones, entregamos una hoja con 20 cualidades. Y dijimos, lleva esa hoja a tu esposa para que ella te califique. Ahora, esposa, yo no quiero ver todas puras 10, porque conozco a tus esposos. Y si tu esposo tiene 10, pues a lo mejor es uno de los pastores nada más. Ni siquiera yo me reúno 10, hermanos. Mi esposa me califica con 6. Y digo, oh, ¿qué pasa aquí?
No se creen, no le di la hoja. Pero mire, califíquete. La semana pasada pues le damos bibliazos a las mujeres y ahora para los varones. Vamos a ver cómo pues nos medimos aquí, ¿no? El primero, esas cualidades tienen que ver con el carácter, con la reputación y con el testimonio del hombre. Y eso es para todo hombre. Ahora, nosotros estamos viendo en base de liderazgo, pero vamos a decir que eso es para todo hombre. Irreprensible. ¿Eres irreprensible? Pues, ¿qué significa? ¿Perfecto? No soy perfecto. No, tampoco yo. Eso no significa perfecto. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en su contra. No debe haber nada que otros pueden usar en su contra y para atacar al hombre y a la iglesia. Nadie puede acusar al hombre de un pecado escandaloso. Y aun cuando levante una acusación, no hay evidencia para respaldarla. Eso es lo que significa irreprensible. En el Antiguo Testamento usaban la palabra justo y recto. Hablaban de Job, que era un hombre justo. Hablaba de Noé, que era un hombre justo. ¿Sí? No es que ellos eran perfectos, pero eran intachables. Luego, marido de una sola mujer. La idea aquí es hombre de una sola mujer o hombre que tiene ojos para una sola mujer. Eso no quiere decir que el hombre tiene a fuerzas que estar casado, ¿sí? Pero tiene que ser un hombre con ojos para solamente una persona. Y si no está casado, él guarda la pureza interior, ¿sí? Pero el hombre que está casado no puede ser mujeriego, no puede ser adúltero, no puede tener la fama de ser una persona que coquetea con las mujeres en la calle o las hermanas de la iglesia. La idea tampoco es que un líder nunca podría volver a casarse si su esposo hubiera fallecido. Un hombre viudo, pues puede ser un hombre de una sola mujer, incluso si vuelve a casarse. ¿Sí? Porque en el momento, él tiene y le da a una sola mujer a aquella que es su legítima esposa ante la ley. Esto significa que el líder bíblico pues no puede ser conocido como un conquistador y no muestra amor romántico ni interés sexual por otras mujeres. Un hombre que no tuviera la victoria tampoco sobre la inmoralidad sexual nunca debería ser nombrado para dirigir a otros en la iglesia. Ahora, tú varón que no quieres ser líder en la iglesia y que no quieres ser pastor, ¿tienes derecho de ser mujeriego por el hecho que no tienes deseo de ser pastor? Califícate. Tú que te metes ahí en la pornografía, califícate, sacas un 0. Si andas en la pornografía, si andas viendo a muchachas por internet, o si andas volteando ahí en la calle a ver a cualquier mujer, sacas un 0. No eres un hombre de una sola mujer. No eres un hombre con ojos para una sola persona. Sobrio, prudente, decoroso, esos 3. Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. Es una persona moderado, equilibrado en sus palabras y acciones. Fiables, de confianza. ¿Eres un hombre confiable? ¿Cumples con tu palabra? ¿Con un hombre con sentido común? ¿Un hombre que puede discernir? Describe la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad, con sabiduría. Sugiere que sabe darles el valor también apropiado a las cosas. Y que no ridiculiza al ministerio ni al evangelio con una conducta tonta. Es un hombre respetable. Es un buen ejemplo para seguir. Lleva una vida ordenada esa persona. Un hospedador. Esa persona está dispuesto y puede abrir las puertas de su hogar tanto como para amigos como para extraños. Acoge a los demás con amabilidad, es desinteresado
y generoso con lo que tiene. Y él siempre está dispuesto a invitar. Yo conozco pastores que ni una sola vez han tenido a sus congregantes en sus casas. Hay hermanos que han llegado de otras congregaciones y cuando los invitamos a la casa dicen, es la primera vez que yo he estado en casa de un pastor. Y llevé 10 años en esta iglesia. Wow, hermanos. Eso no describe un hombre maduro, un hombre calificado. Luego, apto para enseñar. Esa es la única calificación o cualidad que no tiene que ver con un carácter personal del hombre. ¿Sí? Es la única que se trata de, no quiero decir un talento, pero una habilidad. ¿Sí? Lo suficientemente instruido es el hombre en la palabra para enseñar. Tú, hombre, no tienes que, o mujer, no tienes que ser apto para enseñar. Tú tienes que instruir a tus hijos en tu casa. Hombre, tienes que instruir a tu esposa. Tienes que discipular. Tienes que poder enseñar algo, ¿no? A lo mejor no llegas al nivel de poder predicar, o no tienes el deseo, o no tienes el don de enseñar públicamente, o predicar en público, pero tú tienes esa responsabilidad en tu casa. No se trata de un doctorado en teología o una carrera de seminario, pero tiene que poder enseñar de manera clara y transmitir las verdades bíblicas a todos sus oyentes. Los ancianos deben ser capaces de juzgar los puntos de vista teológicos opuestos, discernir el error y defender la sana doctrina. De hecho, 26 de 27 de los libros del Nuevo Testamento, pues avisen contra las falsas enseñanzas. Entonces nosotros como pastores, una de nuestras responsabilidades primordiales es refutar el error. Ahora, no se trata de un seminario. Algunos se jactan de sus doctorados, de sus títulos, de sus seminarios, pero su vida interior, su vida de pureza, su vida moral, o sea, no tiene nada que ver con todo el conocimiento que tienen aquí. Ese conocimiento no les sirve para nada porque no están aplicando la palabra en su propia vida. Ahora, versículo 3, no dado al vino. La idea es de no ser adicto al vino o a emborracharse. Este verso, pues en sí mismo no prohíbe al hombre de Dios tomar bebidas alcohólicas, pero sí lo desalienta claramente. Nosotros sabemos los peligros del alcohol. Yo personalmente, yo he tomado un pacto, yo tengo un pacto con Dios, con mi familia, que nunca voy a tomar una bebida alcohólica. No importa si estoy en mi casa a solas, no importa si estoy en un restaurante en otra ciudad, yo no voy a tomar. Y nunca en mi casa he tomado un vaso de vino, nunca he tomado un alcohol de esta forma. Ahora, es una regla personal. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un hombre intachable con respecto. Yo no quiero ser tropiezo, yo no quiero estar porque yo puedo controlar. De hecho, yo nunca he tomado, entonces yo sé que puedo controlar porque nunca he tomado así. Una vez en mi vida a lo mejor tomé una cerveza o una copa de vino, nada más. Pero yo sé que muchos batallan con eso y yo no voy a ser tropiezo para esos hermanos. ¿Sí? No significa que no podemos o que un hombre de Dios no puede, pero pues es mejor abstenerse. Es mejor no entrar en eso. No jugar con ese fuego. No pendenciero, dice el versículo 3. Este es un hombre que no es dado a la violencia, ni pública, ni en lo privado. No violento. No es agresivo con su esposa, ni con sus hijos. No es rudo en sus relaciones con los demás. No es abusivo de manera verbal, ni físico. Ese no es un hombre iracundo. ¿Cómo te calificas, hombre? No codicioso de ganancias deshonestas. No usa su posición para enriquecerse. Un hombre
codicioso no puede servir como pastor en la iglesia. En capítulo 6 de 1 Timoteo igual, versículo 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay muchos pastores que manipulan porque son codiciosos en su corazón. Ellos quieren llegar a tener una iglesia de 100 personas o de 50 o 200. ¿Por qué? Porque luego puedo vivir completamente por el Evangelio y los hermanos me sostienen. Es su deseo desde el inicio. ¿Ustedes no creen que ese hombre va a diluir la palabra de Dios? ¿Ese hombre va a cambiar el mensaje? ¿Ese hombre no va a enfrentar el pecado en la vida de un hombre o una mujer, un hombre de negocios, un hombre que gana bien y que ofrenda bien y que está viviendo de una manera, o sea, a lo mejor es adulterio o es un hombre no irreprensible, es un hombre que manipula a su esposa, es un hombre iracundo? ¿Tú crees que el pastor va a enfrentar a este hombre que es bueno en dar? Hermanos, ustedes saben, nosotros enfrentamos cualquier. No hacemos acepción de personas. Es amable, apacible, dice. Ese es sensible, amoroso, bondadoso. El tipo de persona que no siempre está peleando por una u otra cosa. No busca conflictos, es pacífico, no dado a disputas. ¿Cómo te calificas, hombre? ¿Siempre andas peleando? ¿Siempre andas buscando pues la división, los conflictos, las disputas? Luego dice no avaro. Eso abarca más que la manera o la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre está buscando de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo y no es un hombre maduro. 1 Timoteo 6, 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos que practicar contentamiento, hermanos, en nuestras vidas. Eso no solamente es para los líderes, pero para el líder es necesario que sea. Y ahora que no sea avaro. Ahora gobierna bien su casa, versículo 4. Tiene una familia que respeta su liderazgo. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. ¿Cuál es la evidencia de que gobierno bien mi casa? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, sus hijos están bajo su autoridad y se comportan de manera respetuosa. Y fíjense bien, no por temor, no por manipulación, no porque tú eres un iracundo. Ahora, es verdad que un niño puede rebelarse, incluso en un buen hogar. Nosotros hemos enfrentado a nuestras hijas pues en momentos de rebeldía y las hemos corregido en el momento. Aún en un buen hogar, pues los hijos se rebelan. Pero la pregunta ¿es la rebelión a causa de su padre o a pesar del trabajo de su padre? Con toda honestidad, dice. Hay los que tienen a sus hijos sujetos a amenazas. El que levanta la mano contra sus hijos, levanta la voz, le grita, se enoja y descarga toda su furor contra sus hijos y su esposa, ese hombre no es un hombre maduro. Ese hombre no tiene a su casa, no gobierna bien su hogar.
Tú puedes tener los hijos más respetuosos en todo el mundo frente a toda la gente, pero si tú le tratas a tu familia de esa forma, hombre, tú no tienes a tus hijos sujetas con toda honestidad. Y tú no sabes gobernar tu propia casa. No eres un hombre maduro. Mire versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros tenemos que ver cómo es la persona, el hombre, en su hogar. Por eso, si el hombre tiene hijos, que los tiene en sujeción con toda honestidad. Si el hombre no tiene hijos, eso no lo descalifica del ministerio. Ya mencionamos, si el hombre no está casado, no lo descalifica. Es mejor que sea casado, pero eso no es un requisito. ¿Sí? Pero si tiene hijos, pues tienen que ser hijos no rebeldes, no dados a la rebeldía. ¿Sí? Y los padres tenemos que corregir a nuestros hijos de manera apropiada. ¿Sí? Versículo 6, no debe ser un neófito, no debe ser nuevo en la fe, para evitar la tentación de la vanagloria. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. Cuando alguien recién viene a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo. Promover un neófito demasiado pronto da ocasión para un gran pecado, el orgullo, y una grande caída. Hay muchos que al conocer a Cristo, yo tengo el llamado, no solamente quiero servir al Señor, y los mismos pastores los ponen en lugares de liderazgo dentro de 3 meses o 1 mes o 6 meses. Hermanos, no es posible. Este hombre, en la gran mayoría de los casos, en algún momento de su vida, pues va a caer y va a fracasar ahí en el ministerio. Y va a descalificarse del ministerio. ¿Por qué? Porque es un neófito. Ese orgullo, ese ego, pues de haber sido dado un puesto de liderazgo tan pronto, pues llega a su cabeza. Y empieza a ser egoísta muchas veces. Versículo 7, el último. Buen testimonio de los de afuera. También es necesario, él repite la frase, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Tiene una buena reputación entre los que no son creyentes. ¿Tú tienes una buena reputación ahí afuera? Estas características deben ser evidentes para que todos, incluso los no creyentes, las pueden ver y dirán, ahí va un hombre de Dios, ahí va un hombre íntegro, ahí va un hombre intachable. ¿Sí? El líder potencial debe ser un buen cristiano fuera de las paredes de la iglesia, en su hogar, en su trabajo, en su vecindario. ¿Por qué? Porque para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay hermanos que a lo mejor tienen buena reputación aquí. Y cuando hablamos con sus vecinos o nos topa en la calle con una persona que trabaja con esa persona, nos cuenta, y decimos, ay, pues ese hombre pues es muy bueno en tapar su pecado. Es muy bueno en vivir doble vida, doble moral. O cuando hablamos con su esposa. Aquí es muy respetuoso, aquí habla muy calmadita, aquí sí, pastor, sí, hermana, sí, hermano. Y habla con una amabilidad y siempre pues muy amable aquí. Pero en la casa, la manera de tratar a sus hijos, tratar a su esposa, no tiene reputación. Sus mismos hijos, su esposa, lo ven como un hipócrita. Ese hombre no es un hombre maduro. La última cosa que quiero ver es que todo hombre
que tiene deseo de ser líder tiene que someterse a prueba primero. Versículo 10 del capítulo 3. Hablando a los diáconos, y la semana que entra vamos a hablar de los diáconos, dice, y estos también, o sea, los diáconos también sean sometidos a prueba primero. O sea, a los diáconos, igual como a los ancianos, tienen que ser sometidos a prueba. El hombre que desea el pastorado, que desea la obra, que desea el servicio, tiene que someterse a prueba por parte del liderazgo y por parte de la iglesia. Ustedes saben cómo nosotros pues lo hemos manejado aquí muy recién, nombramos a un hermano como anciano, como pastor, y tomamos 2 años, hermanos. Este hermano era pastor en otra congregación y llegó aquí. Cuando tú sales de una congregación y llegas a otra congregación, no llegues como pastor. Tú llegues como otro hermano y tienes que ser sometido, a menos que eres enviado por tu iglesia para trabajar en una obra o ser misionero. O sea, yo no, algunos pueden decir, pero Josué, es que tú fue autonombrado pastor aquí en Iglesia Bíblica. No, hermanos. Yo fui nombrado por parte de mi iglesia, yo pasé por todo ese proceso y ellos me nombraron y luego me enviaron. Y al llegar aquí, algunos pueden decir, pero nada más llegó Humberto, llegó José Luis y pues ya eran pastores, fueron pastores. No, ellos pasaron 2 años también, cada uno de ellos. Antes de ser nombrados, yo los nombré bajo la autoridad que traigo y traía por parte de mi iglesia, que me nombró a mí para ir y nombrar ancianos y plantar iglesias. Y luego cuando viene el hermano Pedro, pues él se sometió bajo este proceso y él pasó por todo ese proceso y luego lo presentamos ante la iglesia, pasó por el proceso de la iglesia y luego lo nombramos. Y ahora en este momento estamos en proceso con otros hermanos. Estamos en ese proceso de evaluar sus vidas y someterlos a esa prueba en un sentido. Es lo que hicimos con los diáconos y vamos a ver la semana que entra. Pero hermanos, su vida tiene que respaldar su deseo de servir y el llamado que dicen tener. Es indispensable, hermanos, que cultivemos estas cualidades no solamente en nuestras vidas como pastores, los que quieren ser pastores, pero también en cada uno de nosotros. Todos los hombres y mujeres de Iglesia Bíblica Zacatecas debemos aprender a tomar decisiones sabias, ser prudentes, decorosos, amables, apacibles, no violentos, compasivos, dispuestos a servir. Debemos aprender a amar como Cristo amó a su iglesia. Cristo cuida, protege, guarda, cultiva a cada uno de los suyos y nosotros, los hombres, debemos aprender también a cultivar la gentileza, la ternura, el amor, la humildad en nuestras vidas. 1 Corintios 6:13 dice, portaos varonilmente y esforzaos. Pórtense como varones. Muchos hombres dicen, sí, y ellos se levantan y pues el machismo sale, estoy portándome como varón. No, estás portándote como un niño, como un berrinchudo. Si te portas de esa forma, así eres. Ahora, pórtense como varones, cultivando todas las cualidades que hemos aprendido hoy y que seguimos aprendiendo en el estudio de varones. Y Dios va a llamar a algunos de estos hombres maduros a servir en el liderazgo. Y debemos identificar a estos hombres y apoyarlos en cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y en la iglesia. Y hermano, para terminar con esto, si tú o hermana, al escuchar estos atributos, estas cualidades, la medida de un hombre, una mujer maduro, y te sientes culpable,
y estás convencido de tu pecado. Y estoy aquí para decirte, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, incluyendo a mí mismo, debemos sentir algo de culpa al leer estas 17 cualidades. Si alguien aquí sale de aquí sin sentir algo al haber repasado esto, es probable que no eres hijo de Dios. O que el egoísmo, tu ego, tu orgullo te ha cegado tanto que no puedes captar y entender. Pero si tú estás escuchando, por favor, hermano, no tratas de justificarte. Tú no puedes justificarte ante Dios. No te justifiques ante tu familia, ante tu esposa, contigo mismo, con nosotros los pastores y líderes de la iglesia. Pero hermano, hermana, arrepiéntete. Ven de nuevo a Cristo, delante del Señor, sabiendo y creyendo en la promesa que Él nos da en Santiago 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que seguir la carrera con nuestros ojos puestos en Cristo. Pero comienza con el reconocer que nosotros no tenemos esa estatura de la madurez. O sea, por lo menos hay algo que debemos de aplicar en nuestra vida. Pero no desmayes. Dios te ha llamado a vivir la verdadera masculinidad bíblica o la maternidad bíblica para las mujeres. De la misma manera que esas mujeres deben comportarse de una manera, cumpliendo así su rol, como platicamos la semana pasada, los hombres tenemos un rol para cumplir dentro del plan perfecto de Dios, y eso es la medida de un hombre maduro. Amén.